no es solamente lo que se ha dado en Colón, sino que tenemos que recordar lo que el año pasado se había dado en Santiago y lo que se había dado también en Changuinola, con la ley de la minera y con la ley precisamente denominada chorizo. Entonces, esta repetición de muertos que pone el pueblo panameño va a seguir simplemente dejar de pasar desapercibido para que en procesos judiciales sea lo que se deba de responsabilizar. No, aquí hay una nefasta política de Estado que debe de ser directamente sindicalizada, debe ser llevada a proceso como delito y crimen de lesa humanidad. Es una política de Estado que, como leíamos en unos artículos de Mauro Zúñiga, que él decía que hay que hacer incluso hasta remover al presidente de la República, no llegó hasta allá. Llegó hasta el punto en donde el presidente de la República debe de responder por lo que la Policía Nacional está haciendo. Miren lo que sucedió en Paraguay. ¿Acaso un presidente que es de izquierda, que mandó a la policía a hacer una acción que generó varios muertos, no es acaso esta situación una cuestión que llevó al presidente de Paraguay a que fuera destituido? Bueno, en Panamá, ¿qué diferencia hay exactamente en este momento? ¿No es la misma, señores? En este momento, la Policía Nacional ha hecho acciones de represión y aquí no vamos a discutir si el bandido era pacífico o no era pacífico. Aquí vamos a hablar de que la gestión misma de represión es ilegal. Luego, entonces, hay una responsabilidad del Estado por crímenes de lesa humanidad. Y eso es lo que hay que atacar. Eso es donde el pueblo panameño debe de lanzarse a las calles de manera masiva, no solamente por la derogación de la ley. Creo que es suficiente. Hoy es conmigo. El presidente me señaló a mí de manera directa. Mañana lo puede hacer con cualquier otro abogado. Mañana lo puede hacer con los dirigentes de los partidos políticos. Y entonces empieza un proceso de estigmatización hacia la persona humana. Y es lo que nosotros no podemos nunca permitir. Estamos comprometidos con una posición de desarrollo. Las obras que hace el presidente Martinelli, yo las aplaudo, maravillosas. Lo que no voy a aplaudir es que se le irrespete el más menor de los derechos humanos del más insignificante ciudadano que pueda existir en este territorio. Y si yo soy ese insignificante ciudadano en este territorio, yo voy a hacer que mis derechos humanos sean respetados mediante todos los medios posibles, legalmente válidos. Por eso, yo invito al pueblo panameño a que no sea solamente en este momento la batalla por la derogación de la ley de zona libre, sino que sea un pueblo panameño que exija la responsabilidad del Estado. Ya ustedes en Panamá, al igual que yo hoy aquí, hemos escuchado y hemos visto tronar esos bombazos y esos balazos que han estado disparando a mansalva, pero hay algo muy importante. Vemos que se está rompiendo la unidad de gobierno nacional. Vemos que dentro del mismo gabinete muchos de los ministros del presidente Martinelli no pueden seguir allí participando de esta orgía de sangre que se está presentando y este respeto y estas acusaciones como las que hizo el presidente en contra mía por el hecho de que yo sea palestino. A eso íbamos también, ya para ir culminando, don Walid, para que nos comente esto, ¿no? Pareciera que se está hablando ya de una situación sionista, digo, en favor de un sector, ¿no? De la situación de este país y en contra de ustedes como colonia palestina en Panamá. Bueno, a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención
Por eso es que yo, el primer llamado que yo hago no es al pueblo panameño, sino al propio presidente Martinelli, para que reestructure, revise sus aparatos de inteligencia. Este señor Rodrigo Sarrasqueta es quien le pone los informes falsos y obviamente él tiene y obedece a un plan. Rodrigo Sarrasqueta fue el que reemplazó a José Abel Almengor, que fue nombrado magistrado de la Corte Suprema. Ya ustedes saben lo que ha sucedido. Ese era el cargo que tenía Almengor. Ahora lo tiene este señor Sarrasqueta, y él depende directamente del ministro de la Presidencia. Entonces empecemos a revisar frente a la pregunta que usted me ha hecho, quién es el ministro de la Presidencia. Entonces no estamos señalando algo más de lo que es evidente y es normal. Mi integridad está en peligro en este momento aquí en el territorio nacional. La posición mía es claramente decidida y declarada desde décadas anteriores, y mi posición combativa por la lucha del pueblo palestino es claramente irreversible y continuaré como tal, y Panamá no hace parte del conflicto. Luego, entonces no entiendo por qué esa discriminación subjetiva que ha hecho Martinelli al señalarme despectivamente por el hecho de que yo sea palestino. ¿A cuento de qué esos alegatos? ¿A cuento de que yo sea abogado defensor de comandantes del movimiento de la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que hoy en día están sentados en el mismo nivel que el gobierno colombiano a buscar la paz? Y yo creo que hay algo que no cuadra en la conducta del estadista, y no es por tema de dosificación de medicamentos que se deban o no tomar, sino que es porque hay una incultura del manejo de la cosa pública por parte de quienes están al lado del presidente Martinelli. Sería lamentable, y mira cómo lo repito, que después de que se derogue la ley de zona libre, todo el mundo a sus casas como si nada ha pasado. Entonces, ¿dónde quedan los líderes? ¿Dónde quedan los dirigentes? ¿Dónde quedan los intelectuales que hemos expresado nuestra posición? Vamos a quedar entonces sujetos a atentados como los que en contra mía se dieron hace precisamente 3 años, en el mes de octubre del 2009. Un atentado que el Ministerio Público al día de hoy ni siquiera ha investigado. Simplemente lo cerró la investigación. No entró a ver realmente qué había allí, los elementos. Y eso que yo había anunciado lo del atentado mucho antes. Qué triste, ese atentado fue 15 días después de que yo me había visto con el presidente Martinelli en el Palacio de las Garzas en el 2009. Hace 20 días atrás, antes de que Martinelli hablara y despotricara en contra mía, también me había encontrado con el presidente Martinelli y nos habíamos dado la mano. Qué triste que cada vez que me encuentro con el señor presidente de la República me esté sucediendo cosas extrañas a mí. Por eso es que yo estoy acudiendo, obviamente, a raíz de que muchas organizaciones populares y derechos humanos lo han en avanzada lo han hecho, pidiendo medidas cautelares en contra del Estado panameño en la protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y obviamente apelo y agradezco la solidaridad de todas las organizaciones populares en Panamá, de toda la intelectualidad, abogados, médicos, profesionales que se han solidarizado conmigo, y sobre todo de muchos funcionarios del actual gobierno que claramente me lo han dicho: el presidente en esta ocasión sí se equivocó. Pero el culpable, el presidente Martinelli, es quien le puso el informe falso de inteligencia en su escritorio a las 11 de la noche, porque usted, presidente Martinelli, sabe perfectamente a quién es el que se está investigando y es con quien usted, presidente Martinelli, tiene negociados multimillonarios en Panamá, y usted ha tratado de guardar cierta distancia, ya lo ha conversado, ya lo ha dicho, señor presidente Martinelli,
pero aún así no ha permitido que entren directamente a tomar ese proceso, porque sería mucho más grande que el de